Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, el programa que se transmite por aquí, por la Radio Universidad de Puerto Rico, y que luego pueden disfrutar a través de nuestra plataforma de YouTube bajo programa Apúntalo. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el tema de esta nueva ola de COVID-19, esta nueva ola de contagios que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico y la apertura de los centros de educación en la isla. Y para hablar del tema, tengo el placer de contar con dos muy estimados invitados, a la demógrafa María de Jesús y al estudiante doctoral Aníbal Dariel López, estudiante de doctorado en educación. Ambos trabajan como parte del esfuerzo de rastreo eh, de los casos de contagio en las escuelas en el país. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Así que quiero comenzar hablando de los elementos más básicos, ¿verdad? A veces presumimos información, a veces se repite información en los medios de comunicación. Hemos tenido un año de una montaña rusa terrible de noticias sobre la pandemia, de mucha angustia, de mucha ansiedad, y ahora se repite continuamente que estamos nuevamente en un momento terrible, no tan solo un momento terrible, estamos en el peor momento de la pandemia nuevamente, por la ola de contagios y la cantidad de personas que se están contagiando tan aceleradamente en este mes de abril de 2021. Así que comienzo abordando el tema desde ese punto de vista. Realmente estamos en el peor momento, luego de todo este año, estamos ahora en el peor momento de la pandemia. ¿Qué ustedes creen? Luis Marí, sí. Yo creo que definitivamente estamos en un punto crítico. Si bien tenemos muchas más herramientas de las que teníamos cuando inició la pandemia, hemos llegado a poder alcanzar y sobrepasar algunos de los niveles que teníamos en el mes de junio y en el mes de noviembre, que es realmente lo que nos preocupa. A que eso se le añade que es el momento donde más aceleradamente se ha visto ese aumento en la cantidad de casos, que es lo que nos trae a la preocupación mayor y lo que levantó la primera alerta que tuvimos y que estuvimos monitoreando. Yo creo que, ¿verdad? En esa dirección, si bien es cierto que ha habido una aceleración en términos de los casos, también como tenemos más información acumulada en términos de cuáles son tal vez algunos tratamientos más efectivos, tenemos también una población que está más vacunada, pues son elementos que nos llevan pues tal vez no afirmar categóricamente que sí estamos en el peor momento, pero estamos en una situación muy crítica, y hay que asumirlo con mucha seriedad porque nos puede llevar a una situación, pues, ¿verdad? De algún colapso del sistema de salud o lo que fuera. Y que ese es el gran peligro ahora mismo, es que no tengamos la capacidad de atender la gran cantidad de contagios. ¿Y por qué están aumentando tanto los contagios? ¿Qué ha cambiado? Porque ya habíamos como que sentido un cierto alivio, la cantidad de contagios y de muertes había disminuido dramáticamente. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió que ahora de momento nos vemos en esta nueva ola? Yo creo que ahí hay varios puntos que tenemos que ir atacando poco a poco. El primero de ellos es que ciertamente la parte de vacunación y que tuviésemos ese esfuerzo de vacunación masivo ayudó a que pudiésemos reducir grandemente la cantidad de muertes que teníamos, porque eran las personas mayores las que se encontraban en ese proceso de que se estaban enfermando y morían a consecuencia de la enfermedad, y que eso ya se redujo en este momento. Pero entonces con ese proceso de vacunación cambia esa percepción de riesgo que quizás puede tener la población en general, junto con esa orden ejecutiva de marzo 19 que vino y quizás flexibilizó muchas de las cosas que teníamos a la misma vez. Eran muchas cosas a la misma vez, lo que lleva a que entonces se pierda quizás ese concepto que antes estábamos trabajando, donde había un poco se llevaban más los niveles de mitigación y se llevaban más los controles que quizás la población iba teniendo, a que tú entonces empiezas a dar el mensaje de que tú puedes regresar a tener algún tipo de normalidad que causó que entonces desencadenara en este proceso de casos. Yo no creo que haya sido una sola cosa la que nos llevara a que el aumento de casos se dio. Es la combinación de muchos ejercicios a la vez que llevan entonces a que haya este aumento en la cantidad de casos. Además que tenemos que tener en consideración que ese aumento se está dando en personas menores de 40 años.
que antes no era lo que estábamos viendo originalmente, que es que estábamos viendo en una población mayor de 50, 55 años que se estaban contagiando. Sí, es decir, hay una nueva orden ejecutiva, tú mencionaste el 19 de marzo, esa orden lo que hace es que aumentó los espacios en donde las personas podían interactuar, ¿no? Se relajó un poco estas medidas de control que se habían adoptado. ¿Están vinculados el aumento de contagio a esta flexibilidad que se ha dado? Eso lo explica, esa es la razón. Pudiera ser una, ¿verdad? También, por otra parte, sabemos la introducción de las nuevas variantes que han sido elementos que están ahí presentes y que entonces nos han cambiado la dinámica. Lo que ya más o menos, pues había tal vez algunas personas que decían, ya yo sé cómo evitar un contagio, pues nos ha llevado a que no sea así. Y me parece que a nivel de las órdenes recientes, tampoco se ha contemplado eso, ¿verdad? Hay una dinámica muy fuerte en el cambio, que es la que nos ha llevado desde la dinámica del coronavirus y de cómo se propaga, que nos ha llevado a que tal vez las estrategias que habíamos empezado a relajar ni tan siquiera sean lo suficientemente adecuadas para entonces lograr atajar el virus. O sea que yo creo que ha habido ese elemento de que ya estamos ya 13 meses de haber iniciado la pandemia, estamos todo el mundo, pues los que tal vez no nos ha dado, decimos, ya yo sé cómo es que no me da. Y a nivel entonces de órdenes ejecutivas y más a nivel macro, pues ha llevado, ¿verdad?, el proceso de relajación que empezó con un 30% en los restaurantes por ser uno de los espacios, ¿verdad?, donde nos quitamos las mascarillas y pensamos que es que el que nos quita. O sea, puede haber un grupo de gente que piensa que cuando se quita la mascarilla significa que como estoy comiendo pues estoy protegido, pero en la medida en que aumentas ese por ciento, en vez de un 30 a un 50%, pues entonces tenemos más personas en un mismo espacio. Si no tenemos los filtros adecuados, no tenemos la ventilación adecuada, pues eso va a llevar a que, y estamos un poco más de tiempo en ese espacio, pues va a llevar a que aumente la cantidad o la probabilidad de riesgo, ¿verdad? Y eso pues a la misma vez nos ponga en la situación en la que estamos. Sí, pero algo, Wilmary, tú mencionabas hace un momento que los grupos de edad que están contagiándose más cambió también. ¿Eso está vinculado a qué? Ahí ¿Qué tú tenemos podrías explicar? varias, sí, ahí tenemos varias cosas. Las variantes, como menciona Aníbal, hemos visto que en estudios que se han dado en otros países donde han tenido el aumento en la cantidad de variantes que tenemos, que son variantes que quizás afectan de manera diferente a diferentes tipos de poblaciones, algunas de ellas, por ejemplo, a menores, donde quizás no era tan contagiosa como la original que teníamos, y entonces ahora tenemos esa capacidad de contagio a menores y que puede resultar entonces en sintomatología que no necesariamente estábamos viendo presente anteriormente. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas que vamos, que poco a poco reintegraste a esa fuerza laboral, porque estamos hablando de ese pedazo de la población que está en el ambiente laboral, que reintegraste a las oficinas, que reintegraste a los espacios. Pues entonces parte de eso pues se da con esa reintegración y esa liberalización de la que hablábamos precisamente, que no es solamente en las áreas de servicio como el restaurante, que es también en los trabajos, que está regresando a esos espacios, que es en los centros comerciales, que hay varios lugares donde entonces se dan esos niveles de contagio que son cerrados y donde aumenta quizás el riesgo, que antes no los teníamos porque los teníamos en los hogares o los teníamos de manera remota la mayor parte del tiempo. Sí, y ahorita quiero que me hablen un poquito más de exactamente esos lugares de alto riesgo, ¿verdad? De acuerdo a los números que tenemos, la data. Pero quiero insistir en algo que ustedes han estado presentando. eh, lo han presentado como confianza, que aumenta la confianza, ¿verdad? Está la noción que comentamos un poquito antes de comenzar la grabación de lo que es la percepción de riesgo, ¿verdad? Y cómo ha sido esto impactado por diferentes hechos, entre ellos por la nueva orden ejecutiva, no solamente, pero que eso ha tenido sí una consecuencia. Me gustaría que pudieran hablar un poquito sobre qué es eso de la percepción de riesgo y por qué es tan importante para explicar un poco lo que parece que está ocurriendo en este Pues momento. mira, precisamente cuando hablábamos de la percepción de riesgo, es eso, es que es la idea que tienen las personas de esa probabilidad que tienen de contagiarse. Entonces, ciertamente la percepción de riesgo se va afectando dependiendo por varias cosas a nuestro alrededor. Una de ellas, en el caso específico de esto del COVID,
es, por ejemplo, la liberalización de esa orden ejecutiva, donde hay unas aperturas y se presenta la idea de que estamos mejorando, pues esa percepción de riesgo de las personas, a pesar de que no le estamos diciendo explícitamente, estamos mejorando, podemos flexibilizar, lo que provocan este tipo de acciones y flexibilizaciones es que las personas empiecen a tener la idea de que pueden confiarse quizás un poquito más. Otra de las cosas es que afecta esa percepción de riesgo es el proceso de vacunación, donde que ciertamente nosotros apoyamos el proceso de vacunación y yo entiendo que ha sido un paso crucial dentro de este proceso de la pandemia, específicamente con nuestra estructura de población, donde tenemos una gran cantidad de población envejeciente, que tenemos que entonces con esa vacuna y esa prioridad que se le dio de vacunación, pues atajamos esa parte donde teníamos ese riesgo de muertes que teníamos en esas áreas y que ahora no estamos viendo la misma cantidad de muertes que estábamos reportando en noviembre y en diciembre en aquel momento. Así que, pero ese proceso de vacunación y ese mensaje de vacúnate es importante, estamos logrando vacunar a todo el mundo, estamos buscando una inmunidad de rebaño, cuando no viene acompañada de otros mensajes y no viene paralela a otras estrategias, pues entonces puede afectar esa percepción de riesgo que tengan las personas en cuanto si ya yo me vacuné, pues es suficiente con la vacunación y nada más, que no es cierto, porque ya de por sí sabemos que una vez te vacunas, tienes que, uno, completar las 2 dosis en el caso de que estés utilizando la Pfizer o Moderna, con esas 2 dosis y luego de la segunda dosis esperar 2 semanas para que entonces ese proceso de inmunización esté corriendo. Y entonces, pues lo que estaba pasando con la vacunación es que las personas entendían, me vacuné, ya estoy bien, no me pasa nada y ocurre entonces, puede ocurrir en ese proceso que las personas entonces se estén viendo infectadas. También es que como piensan que ya están vacunadas, pasan 1 o 2 meses, dicen, ya yo estoy vacunada, soy inmune, eso no significa que no te vas a contagiar. Lo que significa eso es que el riesgo que tienes de presentar una sintomatología grave o de terminar en hospital o que luego culminas un proceso en muerte, ciertamente se reduce, pero de todos modos puedes contagiar a otras personas. Entonces ya estamos viendo personas vacunadas que están contagiadas porque esa percepción de riesgo cambió. Y atado con ese asunto de la percepción de riesgo a nivel, ¿verdad? Del país, también hubo un evento que tiene que ver con el tema de los viajes, ¿verdad? En tanto y en cuanto entendemos que estamos llegando más a una normalidad, que estamos volviendo al momento antes de la pandemia, los viajes empezaron a dispararse, y eso es una dinámica que vimos previo a Semana Santa, y que en Semana Santa entonces ha llegado como que, después de en ese fin de Semana Santa, llegó como que a su punto más alto en términos de que se logró tener la mayor cantidad de viajes desde el inicio de la pandemia. Y eso pues ciertamente puede ser un logro colectivo o en la medida en que tienes todos esos otros elementos operando, pues entonces lo que te lleva es a que haya un boom, una explosión de ese proceso de propagación. Y por eso hablamos de que no es una sola cosa la que le podemos atribuir al aumento de casos, es la combinación de todas estas cosas lo que lleva entonces a que resulten en un aumento de casos y que ciertamente hay que entonces regresar a tomar medidas restrictivas que nos lleven entonces a poder controlar y estabilizar nuevamente al punto donde estábamos en enero, febrero, donde nos encontrábamos en un mejor momento desde que empezó la pandemia. Y que puede también traducirse, yo creo que en comportamiento en lugares en donde ya las personas, o sea, lugares que las personas ya frecuentaban. Por ejemplo, yo he visto en áreas donde he tenido que buscar algún servicio que hay una actitud mucho más relajada en cuanto a la mascarilla, el uso. O sea, que se la pueden quitar un poquito más, pero ya tengo la vacuna o ya la cosa está más. Tengo 6 pies de distancia, así que puedo, la mascarilla, ¿verdad? Puedo quitármelo un momentito en este espacio cerrado y no hay, que hay como una mayor cantidad de riesgos que se asumen. Pero Y, también, y perdón, también es que sí, nosotros, perdóname, es sí, que sí, nosotros tampoco hemos hablado necesariamente de ventilación en esos espacios. O sea, esa discusión no se ha tenido, se vino a tener cuando se trabajó el protocolo en el departamento con la parte educativa, en el sector educativo, porque fue uno de los requisitos claves dentro de ese proceso. Pero no se ha discutido en general para otros espacios que quizás se tienen y que no se le dio esa educación regular que estábamos teniendo. Además que no son medidas correctivas que se estén teniendo en restaurantes o en centros comerciales o demás. sí y pensando, por ejemplo, en los empleados públicos, que
hubo una gran campaña en este país porque volvieran a su centro de trabajo, que me parece que es parte de toda esta imagen que se crea de que ya todo está bien. Ya es hora de regresar al centro de trabajo presencial, ¿verdad? Eh, y me pregunto yo cuáles son los protocolos, si todos, en todas las oficinas habrán seguido los protocolos adecuados. Menciona lo de la ventilación, ¿habrá habido algún tipo de control de que haya habido, o sea, el espacio, ventilación, entre otras medidas de protección? Eh, y eso me lleva al tema del dónde están ocurriendo los contagios, ¿no? Eh, hay unas estadísticas que se hacen con la información que proveen las personas contagiadas que llenan la información, ¿verdad? Una especie de censo. No sé si ese es el nombre adecuado para el que se usa. eh, y que a partir de esa información se puede tener una idea de cuáles son los lugares principales en donde están ocurriendo los contagios en Puerto Rico. ¿Cómo funciona ese proceso y cuáles son esos lugares? Mira, eso, primero que todo, eso, tenemos que agradecerle ese esfuerzo al Sistema Municipal de Investigación de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, porque es el SMERC a nivel municipal el que hace este ejercicio de la entrevista. Una vez una persona sale positiva, estos equipos municipales tienen unos investigadores que llaman y contactan a esa persona y entre otras cosas le dicen la información, qué es lo que debe ocurrir, cuáles son los próximos pasos a seguir, pero también les realizan una entrevista. Dentro de esa entrevista que se le hace a esas personas que están, que salieron positivas o que son contactos que se están investigando, se les pregunta dónde ha sido esa exposición que tienen las personas. Entonces, de ahí es que deriva el informe que publica semanalmente el sistema municipal en sus redes sociales y demás, y en la página del Departamento de Salud, donde entonces informa cuáles son esos sectores o esos lugares donde se están dando esas exposiciones. Y entonces de ahí vino la confusión entre aquellos de brote y aquellos de exposiciones que se estaban dando, que fue un tema de conversación en las últimas semanas, y que precisamente ellos informaban que era en el sector laboral, restaurantes, centros comerciales y demás, donde se estaban dando la mayor cantidad de exposiciones y que habían reportado esas personas que habían resultados positivos. Que entonces ahí vemos que estábamos hablando precisamente de todas estas cosas que llevamos durante esta conversación, sobre esa percepción de riesgo en nuestros lugares, las medidas que se toman en cuanto al distanciamiento, en cuanto al aumento en la cantidad de los espacios, pues todas esas cosas son factores que se tienen que tomar en consideración cuando hablamos de este tipo de exposiciones. ¿Y cuáles son los lugares entonces en donde, de acuerdo a esa información recopilada, están ocurriendo la mayor cantidad de contagios, de personas contagiadas? Aníbal. Bueno, uno de los espacios han sido principalmente los centros comerciales y espacios cerrados, los restaurantes como segundo elemento. Y claro está, aquí ha habido un poquito de confusión un poco con la información que se presenta, porque por un lado sí tenemos que decir que donde se pueden identificar brotes es en el contexto familiar. Bueno, porque una persona se expone al virus fuera de su contexto familiar y como en la casa regularmente, y como hemos ya hablado de la percepción de riesgo, tenemos la percepción de que estamos bien o que nos vemos toda la cara todos los días, pues entonces no tenemos ninguna medida en la casa. Así que sí, traigo el tema a colación porque el brote puede que origine en la casa, pero el contacto o el contagio fue principalmente en los lugares de trabajo, siendo principalmente uno de los que más destaca los restaurantes. Por lo menos eso en la información que se ha podido destacar. Claro, también ha habido otro espacio y tiene que ver con los espacios de trabajo que han sido en algunos espacios de salud, pero eso en menor grado. Claro, y ahí cuando hablamos sobre la identificación de esos brotes, además de que estamos hablando de que podemos tener una percepción de riesgo menor en cuanto a que estemos en el mismo hogar o con la misma familia, también hablamos de que es más fácil identificar porque yo sé quiénes son las personas que están alrededor mío. En todo momento yo puedo decir, en efecto, pues mira, tuvimos un baby shower o tuvimos un cumpleaños o lo que sea, y yo sé quiénes estuvieron en mi hogar y quiénes son esas personas, y puedo mencionar entonces y reportar quiénes son esos casos o esos contactos realmente, que es lo que conocemos, cómo se conoce. Eso es un poquito más difícil cuando hablamos de la exposición que se puede tener en restaurantes, donde quizás tú conoces los 6 que estaban contigo
en la mesa, pero no conoces las mesas alrededor tuyo que podían estar. Entonces, un poquito más difícil identificar unos brotes en esos espacios. Otra de las cosas que tenemos es que sí estamos en un momento donde ha mejorado esa respuesta de la persona a decir quiénes son mis contactos. Y estamos en el mejor momento quizás en el aspecto municipal, donde las personas están respondiendo a esa pregunta de cuando el investigador le dice, bueno, ¿y quiénes han sido las personas con las que ustedes han estado en los últimos 5 o 6 días, los últimos 2 días, por ejemplo? Y las personas están más abiertas a responder ese tipo de preguntas, uno, porque pues ha habido más confianza en el sistema, porque saben que funciona, que es lo que se busca con esto, que antes no existía y que quizás era un reto que tenía el sistema municipal, que ahora hemos sobrepasado. No es que estamos perfectos, pero sí se ha mejorado considerablemente a que haya ese reporte de contactos y podamos cortar esas cadenas lo antes posible. Entonces, pues eso definitivamente ayuda. Entonces, ya que tenemos, ¿verdad?, toda esta base y podemos entender, ¿verdad?, gracias a esta información un poquito mejor el proceso, entonces me gustaría vincularlo directamente con esta otra parte del tema que me interesa lo que me interesa que conversemos, que es el de las escuelas y el de los centros de educación. En esa lista que ustedes han mencionado no están las escuelas. Entonces eso ha sido uno de los elementos polémicos, digamos, que incluso ha desatado protestas de sectores, de algunos sectores, de padres y madres, incluso han protestado porque entienden que ha sido irracional que se haya propuesto el cierre de escuelas cuando las escuelas no figuran entre esos lugares donde se dan los brotes o los contagios. ¿Por qué hay que cerrar las escuelas en este escenario? ¿Cuál es la relación entonces con esta ola de contagios? Yo creo que ahí le tenemos que dar un poquito para atrás. Tenemos que empezar por establecer que el sector educativo ahora mismo es el único que tiene un protocolo claro en cuanto a los niveles de alerta que se establecen para los espacios, y quizás ahora podría decirse de los más completos ahora mismo en cuanto a las regulaciones del espacio. Y eso es una cosa a favor, eso es muy bueno que tengamos un protocolo muy completo, pero acompañado de ese protocolo, pues dentro de ellos, como es un sistema de vigilancia, nosotros no queremos esperar a que esto se convierta en una situación de peligro donde yo tenga muchos casos o que tenga que yo cerrar escuelas porque hay contagios en esas áreas para tomar esa decisión. Aquí el punto de los sistemas de vigilancia y los puntos de intervenciones de salud pública es la prevención. Así que dentro de ese protocolo se establecen unos niveles de alerta, en este caso estatal y municipal, que es lo que ustedes conocen como si está en rojo o está en verde o está los diferentes colores que se mencionan, pues son los niveles de transmisión comunitaria, porque tampoco podemos separar a la escuela de su entorno en general. Entonces ahí es donde viene y hablamos, ese cierre de las escuelas se da porque tenemos entonces en cuanto a los indicadores estatal, el que se mira completo del país, que es un sistema de alerta que ha desarrollado Mónica Robles y el equipo de modelaje matemático del departamento, donde se establecen unos umbrales para determinar dónde estamos en nivel crítico, dónde estamos en nivel sustancial o moderado. En este caso, ocurre que hace 2 semanas, entonces nosotros identificamos que habíamos llegado a un nivel crítico a nivel estatal. Entonces, bajo el protocolo de educación que se escribió mucho antes de que entonces estuviéramos en esta situación y que no esperábamos que tuviésemos que estar nuevamente en esta situación, se escribe y se establece entonces que cuando llega a nivel crítico y se observa por 3 días consecutivos, porque tampoco esto es una decisión que se toma a la ligera, no es que vi que llegó al rojo y se acabó, es que tengo que ver que hay se sostiene en nivel rojo o en nivel crítico por 3 días consecutivos. Nosotros en este caso lo observamos por 5 días consecutivos, donde estaba Semana Santa entre medio y quizás ahí vimos una baja, pero luego vimos lunes, martes, miércoles, jueves corrido que estábamos en nivel crítico y eso se ha mantenido en nivel crítico, pero cuando se toma la decisión estábamos lunes, martes, miércoles y jueves en nivel crítico consecutivo, pues entonces ahí se toma la decisión de que es necesario para la protección y evitar que esos centros se pudiesen en el largo plazo convertir en centros de infección, pues que entonces se toma la decisión de cerrar las escuelas. Obviamente esto no es la primera opción y no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros tomemos medidas correctivas antes de llegar al momento donde yo tenga que decir, vamos entonces a cerrar los planteles escolares.
Yo creo que atado a eso, ¿verdad? Contrario tal vez a otros sectores económicos donde se tomó la determinación de que hubiera eso que llaman la mano invisible que se autorregula y las autocertificaciones, en el sector educativo, pues se establecieron no tan solo un proceso de certificación y de validación en términos de cuáles eran los protocolos y qué era lo que se debía hacer en la escuela y tener todas estas dinámicas presentes, sino que también fuimos un poco más precavidos a la hora de establecer estos umbrales, ¿verdad? Los umbrales de riesgo no necesariamente me deben llevar a que yo paralice toda la actividad en el país, sino que, pues mira, cuando yo digo que estamos en un nivel crítico para el nivel escolar, es que, mira, si nosotros sabemos que va a haber una interacción entre estudiantes, que puede ser un proceso complejo, tener una observación completa de todo momento de esos estudiantes, pues vamos a bajar un poquito la vara desde el punto de vista de que si se llega a este nivel, no nos vamos a correr el riesgo. No queremos que nuestros niños, niñas o niñas, pues tengan un riesgo de contagiarse y de que entonces convertirme los espacios educativos en vez de un espacio educativo en focos de contagio. Y hacia eso fue que se diseñó, se trabajaron con estos criterios, muchos de los cuales establecía el CDC, pero a la misma vez a nivel del país tomamos la determinación de ser un poquito más cuidadosos, ¿verdad? Y yo creo que por eso podemos decir que la forma en que se diseñó era para prevenir. Contrario a otros elementos, ¿verdad? No estamos contando casos, no estamos mirando y estamos viendo, ok, ahora llegamos a 100 o a 200 y rompimos otra meta, sino es cómo vamos a evitar que nuestros niños, niñas y niñas tengan espacios de contacto y de contagio en sus centros escolares, porque entendemos que ese valor de ese espacio escolar hay que preservarlo independientemente de la hora. Hay que promover que el semestre que viene o el año que viene sigan siendo esos espacios educativos los sitios de seguridad y de salud que todas y todos conocemos. Y esto es una Pues, situación, pues es una Mari, situación novel. Sí. perdóname un segundo, se nos acaba el tiempo para el espacio radial, pero lo que yo voy a hacer es que vamos a seguir nosotros conversando un poquito más, un chispito más. Y ese chispito, ese final de la conversación, nuestros radioescuchas lo van a poder disfrutar en nuestro programa en la plataforma de YouTube. Así que pueden ir directamente, ya una vez que este programa es transmitido por aquí por Radio Universidad, inmediatamente ya está disponible en programa Apúntalo en YouTube. Así que vayan a YouTube para que puedan escuchar el resto de la conversación. Aquellos que no puedan conectarse, nos despedimos hasta la próxima semana y a los otros nos vemos en un momentito. Y nosotros seguimos. Sigue, por favor, sigue. Disculpa, disculpa. Es que precisamente cuando hablábamos de esta parte escolar, todo esto se da en el contexto de que tenemos que asegurarnos de que se dé ese ejercicio. Y es que estamos en un proceso bien novel. Yo creo que tenemos que ser conservadores en las medidas que estamos tomando para ver cuál va a ser la reacción de una población que ciertamente está, lo que le decimos under-tested, que es que no necesariamente hacemos la misma cantidad de pruebas como en los adultos, porque no están tan expuestos, porque han estado en la casa durante ese proceso, no participan del ambiente laboral. O sea, que esa mayor exposición y esa mayor relación se da en los planteles escolares. Y las investigaciones que hemos visto a través del resto del mundo en cuanto a los planteles escolares, pues ha sido mixta en ese aspecto, que tenemos países donde la apertura ha sido exitosa, en tanto y en cuanto tenemos medidas restrictivas en todo el resto de los sectores y se prioriza la educación, y hemos tenido lugares donde han abierto las escuelas y lo que ha ocurrido es que han aumentado la cantidad de casos porque no se tomaron las medidas y los protocolos necesarios para asegurar de que eso fuera seguro. Entonces, lo que nosotros hicimos en gran medida fue hacer un intermedio y tomar de estas experiencias que se habían dado y ser conservadores en este aspecto para tratar de poder tener esa apertura que fuera exitosa, pero que fuera segura al mismo tiempo. Entonces, es parte de lo que se trabaja. Los protocolos en las escuelas que se están implementando. Nosotros aquí, yo recuerdo que se le dio, eh, se mostraron, se discutieron, por lo menos yo tuve acceso a mucha información y yo presumo que muchas otras personas también, de información sobre en qué consistía el protocolo. Fue producto realmente de un trabajo de profesionales, o sea, el protocolo yo cuando vi ese protocolo me sentí, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo puedo conocer, ¿verdad? Sin ser especialista, sentí que era un protocolo, me sentí con la confianza de que era un protocolo muy bueno. Sin embargo, nunca me convencieron, nunca tuve la confianza
de que ese protocolo tan bueno que fuese posible implementarlo en todas las escuelas. En escuelas, yo soy producto de la escuela pública, quizás los que salimos de la escuela pública, más allá del amor que le pueda sentir a la educación pública del país, también soy consciente de muchos de los problemas que enfrenta. Nunca hubo papel de baño en la escuela donde yo estudié. Mi hijo está en escuela pública, pues funciona un poquito mejor porque es una escuela especializada, pero sabemos que en muchas escuelas no hay la capacidad en este momento ni para lo más básico. Y entonces pues, se llevaba uno, ¿verdad? Llevaba uno a cuestionarse si había la capacidad de implementar un protocolo que podía ser muy complicado y que requería sobre todo de recursos en un momento de crisis que ha seguido cortando y cortando y cortando la educación. Todo esto para preguntarle, el protocolo, una cosa es el papel, otra cosa es lo que se estaba poniendo en ejecución. ¿Se estaba poniendo en ejecución el protocolo en las escuelas? ¿Estaba funcionando? ¿O eso es otro factor que se toma en cuenta para la decisión de prevenir en el caso de un aumento de este contagio comunitario? Mira, yo, ¿verdad? No tenemos la capacidad, ciertamente, de estar en las 1.500 escuelas, entre públicas y privadas, que están en el país. Así que en ese aspecto sí tengo que reconocer que pues siempre pueden haber experiencias o situaciones en algunas escuelas donde no se hayan cumplido. Ahora bien, de la misma forma, sí, en el diseño de ese protocolo estábamos conscientes de que el elemento era salud sobre todas las cosas. Así que tal vez pues cuando lo leímos dijimos, mira, qué chévere, me da seguridad y a la misma vez tenemos esa preocupación que muy bien destacó. Sin embargo, yo creo que se dieron los pasos, o sea, a nivel de las escuelas públicas, principalmente tuvimos un montón de epidemiólogos que a nivel municipal fueron, no tan solo para el elemento de la verificación y de ver si estaban en cumplimiento, sino que previo a eso se empezó a diseñar lo que eran las visitas de cortesía, donde básicamente se les decía, mira, chequeate a ver cómo está el plantel y me dices qué es lo que me falta para entonces yo llevarlo a nivel administrativo más arriba, que si acaso hay interés en que sea ahora este plantel escolar, pues me tienen que cumplir con esto. Y esa dinámica se dio, me parece que estuvo, los epidemiólogos municipales, ese sistema municipal ha estado trabajando incansablemente. Como estábamos en ese momento de disminución de casos, pues entonces tuvieron la oportunidad de ir más a esas escuelas, darle una atención más particular y entonces de tener las discusiones y hubo ocasiones en donde pues vinieron los directores a nivel regional, ¿verdad? O lo que llaman los superintendentes, ¿verdad? Fueron y pudieron constatar de que no estaban en cumplimiento y que por lo tanto no se les estaba dando la certificación ni final porque no estaban en ese aspecto. Pero a la misma vez también había el compromiso de que, ok, yo me voy a encargar de que en 2 o 3 días va a estar este material allí. Así que yo creo que esa es la experiencia mayoritaria, por lo menos que yo puedo destacar. Claro, hay sus excepciones, sabemos que hubo momentos en que pues tal vez no estaba o fluyendo la comunicación o había tal vez algún tipo de presión para que pues se abriera como de lugar, pero me parece que fueron muy pocas las escuelas. Y por otra parte, yo creo que entonces este es el otro componente, el protocolo de salud señalaba y destacó un planteamiento de los grupos magisteriales y era que los comités de salud y seguridad de las escuelas tenían que estar activos, tenían que certificar su protocolo interno. Y eso pues empodera a la comunidad escolar y da el espacio para que esa comunidad escolar pueda contactar directamente al epidemiólogo y decir, mira, aquí no estamos en cumplimiento con esta parte, ¿verdad? Entonces hay un balance y en el diseño estaba ese elemento de balancear un poco la cosa que pues probablemente, ¿verdad? Yo no puedo asegurar que el 100%, pero sí te puedo decir que la mayoría de los casos estamos bastante confiados en que se estaba cumpliendo, por un lado, y por otro lado, cuando miramos entonces los números, en términos del proceso de contagio para la población, ¿verdad? Sabemos que el grupo que ahora mismo está teniendo es menores de 60 años, quien está teniendo un aumento en los casos. Cuando separamos entre aquellas escuelas que tienen certificación final o que tienen certificación preliminar y las que no, la dinámica que tuvo ¿verdad? El proceso de contagio y la curva de contagio fue similar. Así que podemos decir por eso, no podemos afirmarlo 100%, ¿verdad? Porque no tenemos toda la evidencia en este momento dado, pero podemos estar bastante claros en que la escuela no fue un foco de contagio o que el sistema fue diseñado de forma tal en que pudimos
evitar que se convirtiera. Eso no significa que si hubiéramos seguido abierto hubiera continuado, fue que nos dimos cuenta justo antes de ese momento dado y pues entendemos que fue esa combinación de cosas. Que habla precisamente de la importancia de tener este tipo de sistemas, que es un sistema que funciona en el aspecto donde podemos identificarlo y que no es que estamos siendo reactivos a simplemente cerrar porque todo está mal. Y yo creo que eso es bien importante que lo discutamos. Eso sí, en el largo plazo, y yo creo que es una cosa que cabe señalar, el esfuerzo que están haciendo los equipos municipales, en la medida en que nosotros cargamos, porque se carga con la cantidad de casos nuevos, las entrevistas que hay que hacer, que se duplican los casos, que hay que trabajarlos, pues también eso afecta el seguimiento que se le podrían estar dando a las escuelas, así que la decisión del cierre viene en el momento justo para que los sistemas municipales puedan reenfocar entonces sus servicios a entonces detener estos contagios que se pudiesen estar dando y hacer estas investigaciones de casos que son tan importantes. Sí, Así que es una combinación. y me parece que hay que reconocer que dentro de toda la ansiedad que se produce en un momento como este, realmente y los errores que se han cometido a nivel de las estrategias para contener esta epidemia, también ha habido muchos aciertos y ha habido mucha gente comprometida, y quiero decir como ustedes dos, que me llenan de orgullo porque son compañeros UPR, eh, este, ¿verdad? Y que están dando el resto y que son personas comprometidas realmente. eh, y yo sé que así hay muchos y hay muchas, y me parece que también hay que mencionarlo, ¿no? Que no todo ha sido errores, ha habido muchos aciertos. Sin embargo, esto me lleva a una casi de las últimas preguntas. Este, la suerte está echada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar para verano y sobre todo para agosto? ¿Hay apertura o es lo contrario? ¿O nos viene otro periodo de encierro terrible? La suerte está echada, se está haciendo lo que hay que hacer algo más. ¿Ustedes están optimistas? ¿Ustedes están pesimistas con lo que viene? Eh, Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer las correcciones necesarias para que podamos tener una apertura en agosto. Todavía faltan cosas que tenemos que corregir. Ciertamente no hemos salido del punto crítico, estamos justo en él. Estas próximas semanas van a ser claves dentro del proceso sobre qué cosas entonces vamos a tener o qué medidas vamos a tener que entonces asumir. Estamos viendo qué está ocurriendo en la parte de hospitalizaciones, estamos viendo que los casos no han mermado y que siguen los casos estando entre los 1.200 y 1.500 casos diarios. Así que estamos todavía en un punto crítico, es muy temprano para nosotros poder quizás predecir o proyectar, realmente, porque no somos adivinos, pero proyectar qué es lo que va a pasar en agosto. Pero sí tenemos el tiempo necesario para hacer las correcciones si se toman. Y yo creo que en ese aspecto tiene que haber un esfuerzo en general de tomar unas medidas un poquito más restrictas y regresar a órdenes ejecutivas anteriores donde habíamos visto que había más limitaciones para poder asegurar de que controlemos este espacio, podamos retomar los niveles donde estábamos en enero y febrero y entonces tener unas aperturas nuevamente. sí, Aníbal. No, y a tono con eso, yo creo que en la medida en que enfocamos, ¿verdad? Un poco más en dónde son esos espacios donde pues, podemos controlar o tener algún tipo de intervención para evitar que se conviertan en focos, pues ciertamente vamos a poder ser exitosos. Sí, especialmente, una de las recomendaciones que sí se ha hecho es que se tenga en los restaurantes únicamente el espacio para que la gente busque la comida y se la lleve, porque nos sigue preocupando que con el game changer que fue o que ha sido estas variantes, pues de momento estemos experimentando demasiado y que se nos salga un poco de las manos, ¿verdad? Yo creo que esa es la preocupación. Las hospitalizaciones, como muy bien señaló Wilmarie, siguen en aumento y es un asunto de preocupación porque no tenemos toda la información sobre cuál es el comportamiento de estas nuevas variantes. Así que ciertamente podemos atajarlo
podemos aprender de la información que tenemos y de los datos que se han ido recopilando a través de los sistemas municipales del sistema de vigilancia de instituciones educativas, pero entonces también requiere pues, que eso se traduzca en políticas públicas asertivas, que no nos enfoquemos en cerrar espacios que pues, no han demostrado que sean focos de contagio o lo que sea. Y que el Estado tiene su parte que hacer, el gobierno tiene que ser activo, que no basta con echar culpas a la ciudadanía, que también hay que tomar medidas y para eso, para eso hace falta a veces tomar decisiones difíciles. Eso lo digo yo. Eh, yo ya vamos dando por terminado, ¿verdad? Este espacio yo les agradezco inmensamente porque yo creo que han traído una información muy valiosa eh, y yo espero poder seguir conversando luego en este espacio sobre este tema con ustedes para darle seguimiento a esta situación. Y yo creo que la información nos ayuda a tranquilizar un poco toda esta ansiedad que estamos sintiendo, estamos siendo bombardeados y lo mejor es saber lo que está ocurriendo y tener acceso a las personas que saben, que son ustedes y que están trabajando con este tema. Eh, Esto es ¿verdad? Lo digo como forma de sugerencia, sobre todo para nuestro público, saber buscar las fuentes de información adecuadas, buscar la información correcta y protegerse de todo lo que podríamos llamar rumores y toda esta información que a uno le llega, que puede crear más incertidumbre y más ansiedad, ¿verdad? Así que yo pienso, ¿verdad? Que es importante que ustedes, este trabajo que están haciendo de educación, y yo comprometo este espacio de Apúntalo para seguir llevando la información correcta a través de la gente que sabe que son ustedes. Así que gracias nuevamente, Wilmarí y Aníbal, ¿verdad? Por la movilidad de compartir su tiempo con nosotros y su conocimiento. Gracias. Gracias a ti también por la invitación y gracias a la APU por este espacio y por todas las luchas que hace en defensa de la Universidad de Puerto Rico, que sabemos que pues ahora más que nunca hay que darlas ante tanta amenaza que tiene por parte de otros intereses. Sí, definitivamente a Aníbal y a mí nos encanta poder participar de estos espacios. Nosotros somos producto UPR y ciertamente creemos en que es bien importante entonces el que tengamos estas oportunidades de discusión entre la misma comunidad universitaria. Pues cuenten con este espacio, por favor. Este es su espacio. Y nuevamente gracias y a los fanáticos de Apúntalo, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube. Pueden activar la campanita para que le notifique cada vez que subimos un programa. Los programas por lo general los subimos los jueves a las 7 de la noche, luego que han sido ya transmitidos por Radio Universidad. Así que ahora sí nos despedimos y será hasta la próxima.